Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación vamos a resolver el siguiente problema, pero antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Y bueno, es gratis y no te va a tomar más de 10 a 15 segundos en caso de que el video haya sido de tu ayuda, ¿sí? Sin más preámbulos, continuemos con la resolución del siguiente problema. El problema me dice exprese cada fuerza en forma vectorial cartesiana. Entonces nos dan el siguiente diagrama y nos pide la forma vectorial cartesiana. ¿Qué quiere decir la forma vectorial cartesiana? Quiere decir que a la fuerza 1 y a la fuerza 2 y a la fuerza 3 debo expresarlas en términos de componente en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿sí? ¿Qué me quiere decir esto? Toda fuerza tiene una componente en el eje X, eje Y y eje Z. Así sea cero, pero es una componente. Y es justamente lo que nos pide este problema. Que digamos cuál es la componente en X, en Y y en Z de la fuerza 1, de la fuerza 2 y de la fuerza 3. Muy bien, una vez que entendemos qué hay que hacer, vamos a hacer con el cálculo, ¿sí? Entonces, el primer paso es el diagrama de fuerzas. Siempre hay que hacer un diagrama solo para las fuerzas. No me interesa el gráfico, sino las fuerzas, ¿sí? Entonces, vamos a optar por hacer el cálculo de las componentes de la fuerza 1. Entonces, fijémonos primeramente en la fuerza 1. Nos dan la dirección de esta fuerza no con ángulo, sino con este pequeño triángulo que se denomina triángulo pitagórico. Este triángulo pitagórico, recordemos que cuando nos dan en un problema, significa que el triángulo de aquí es semejante al triángulo de acá. ¿Qué quiere decir que son semejantes? Quiere decir que sus ángulos internos son iguales, son exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el cálculo de las componentes de la fuerza 1. Cuando yo necesito calcular las componentes de la fuerza 1 o de cualquier fuerza, yo necesito los tres ángulos directores coordenados, ¿sí? ¿Y qué son los ángulos directores coordenados? Son los ángulos mediante cual una fuerza está dirigida. El primer ángulo director coordenado se denomina alfa, y el ángulo director alfa se encuentra entre la fuerza y el eje X positivo. Entonces, aquí está la fuerza, aquí está el eje X positivo, entonces este ángulo se va a llamar alfa, en este caso como es de mi fuerza 1, alfa de F1, ¿sí? Ahora, es aquí donde adquiere utilidad este pequeño triángulo pitagórico. ¿Por qué? Porque este ángulo de aquí es igual que este pequeño ángulo de acá. Entonces, como aquí yo conozco estos tres lados del triángulo pitagórico, voy a calcular, con este triángulo voy a calcular mi ángulo alfa de la fuerza 1. Entonces, puedo utilizar la función seno, coseno o tangente, ¿sí? En este caso me gusta mucho el coseno, así que sería coseno de mi fuerza de alfa de mi fuerza 1 sería igual a cateto adyacente, que sería el 4, sobre hipotenusa, que sería el 5. Es justamente lo que hice aquí. Coseno de alfa de mi fuerza 1 igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto adyacente 4, la hipotenusa 5. Y alfa de mi fuerza 1 es de coseno a la menos 1 de 4 sobre 5 es 0.8. Y el valor de esto sería 36,870 grados. Ya tengo mi ángulo director alfa de mi fuerza 1. Ahora debo proceder con el cálculo de mi otro ángulo director. El segundo ángulo director que debemos recordar es el ángulo beta, ¿sí? El ángulo beta es el ángulo que se forma entre la fuerza y el eje Y positivo. Y si nos damos cuenta de algo, bueno, recordemos algo. El ángulo que se forma entre un plano y un eje es de 90 grados. Es decir, si nos damos cuenta, aquí está el plano XZ y el eje Y está acá. Significa que de este plano hacia el eje hay 90 grados. Lo mismo pasa acá. Entre el plano XY con el eje Z también hay un ángulo de 90 grados. Y el ángulo ZY, el plano ZY con respecto al eje X también forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, si yo sé que mi fuerza 1 se encuentra en el plano XZ y yo sé que acá está mi eje Y, significa que el ángulo que se forma entre este plano y la fuerza es de 90 grados. Por eso es que yo sé que mi ángulo beta de mi fuerza 1 es de 90 grados. Y ahora hago lo mismo para y finalmente recordemos el último ángulo director coordenado, que se llama gamma. En este caso, gamma es el ángulo que se forma entre la fuerza y el eje Z positivo. Entonces, aquí está la fuerza y aquí está el eje Z positivo. Entonces, el ángulo que se forma de aquí a acá es el ángulo director coordenado. Entonces, si nos damos cuenta, recordemos que este lado de aquí es igual que este lado de acá. El lado de aquí es igual que el lado que está acá. Y la hipotenusa sigue siendo la misma. Entonces este triángulo pitagórico me va a servir también para acá. Entonces yo sé que los ángulos de este pequeño triángulo pitagórico son iguales. Y como el mismo triángulo que está aquí es el mismo que está acá, solo que con lados opuestos, porque este lado de aquí es igual de acá y este lado de aquí es igual de acá. Lo mismo pasa con este pequeño triángulo pitagórico. Si yo quiero calcular este ángulo, voy a utilizar mismo la función coseno.
coseno a que es igual a cateto adyacente, que en este caso, como este es mi ángulo gamma, mi cateto adyacente sería este lado de aquí, que es igual a este lado de acá, que era 3. Cateto adyacente sería 3 sobre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa se comparte. En este caso 5. Cateto adyacente sobre hipotenusa, y calculo el gamma de mi fuerza 1. Este gamma de mi fuerza 1 es el ángulo que está de aquí a acá. Entonces ya tengo mi gamma de mi fuerza 1, que sería coseno a la inversa de 3 sobre 5 es 0,6. El coseno a la inversa de este valor de aquí es de 53,130 grados. Y con esto ya tengo los 3 ángulos directores coordinados. Una vez que yo tenga estos 3 ángulos directores coordinados y tenga la magnitud de la fuerza, yo ya puedo calcular la componente en X, en Y y en Z, con 3 simples fórmulas. Aquí está la primera fórmula. Fuerza 1 en X es igual a la magnitud de la fuerza 1 por el coseno del ángulo alfa, porque alfa siempre es con X, beta siempre es con Y y gamma siempre es con Z. Muy bien, reemplazo los valores en esta fórmula. Fuerza 1, 90 newtons, coseno del ángulo alfa que ya habíamos calculado, aproximadamente coseno de este valor es 0,800. El producto de 90 por 0,800 es 72 newtons. Ya tengo mi fuerza 1 en X. Mi fuerza 1 en Y es igual a mi fuerza 1 por coseno de beta. ¿Sí ven? Aquí es el ángulo alfa, para el eje X. Aquí el ángulo beta para el eje Y. Fuerza 1 en Y es igual a 90 por coseno de beta de la fuerza 1 es de 90. Coseno de 90 es 0. 0 por 90, 0. Mi fuerza 1 en Y es 0 newtons. Es justamente lo que pasaba acá. Yo gráficamente sé que no hay componente en el eje Y, porque esta fuerza se encuentra en el plano XZ. Eso gráficamente, pero recordemos que estamos en ingeniería y hay que demostrarlo matemáticamente. Matemáticamente lo acabo de demostrar, que la componente en fuerza 1 en Y es 0 newtons. Y mi fuerza 1 en Z es igual a la fuerza 1 por el coseno del ángulo gamma, de mi fuerza 1 obviamente. Reemplazo valores, el coseno de este valor es que pueden ver acá, 90 por 0,600 es fuerza 1 en Z, 54 newtons. Entonces yo ya tengo las componentes y simplemente las ordeno. La forma correcta de ordenar es así. En este caso pongo fuerza 1 porque estoy calculando de la fuerza 1. Es igual a mi fuerza 1 en X, Y, más fuerza 1 en Y, J, más fuerza 1 en Z, K. Esto no va a cambiar. Entonces aquí reemplazo el valor con su propio signo. Entonces fuerza 1 en X es 72 positivo. Entonces coloco fuerza 1 en X es 72 positivo Y, más fuerza 1 en Y es 0. Así que esto se anula. Más fuerza 1 en Z es 54. Copio el 54 positivo y bajo la letra que sería K. Cierro los las llaves y al final pongo la unidad. En este caso, como las fuerzas están en newtons, sería fuerza 1 sería igual a 72 y más 54K newtons. Esta es mi primera fuerza en forma vectorial cartesiana, ¿sí? ¿Qué me quiere decir esto? Que yo para formar mi fuerza 1 debo desplazarme 72 unidades hacia el eje X positivo y 54 unidades hacia el eje Z positivo. 72 hacia acá y 54 hacia acá. ¿Sí? Es lo que me quiere decir esto. Lo mismo que hice para la fuerza 1 voy a hacer para la fuerza 2. Pero la fuerza 2 es algo curioso, ¿sí? Yo voy a separar sus triángulos. Si nos damos cuenta, fijémonos aquí en la figura. Se forman dos triángulos, ¿sí? Estos triángulos son rectángulos, ¿ya? La primera parte de este tipo de triángulos es identificar dónde está el ángulo recto. Entonces, si nos damos cuenta, voy a fijarme en el primer triángulo. Este es mi primer triángulo, el triángulo pintado de rojo. Aquí tengo que identificar dónde está mi ángulo recto. Yo sé que mi ángulo recto está acá. ¿Por qué? Ya les dije al principio. Recuerden, esta línea, que es parte del triángulo de color rojo, está en el plano XY. Y esta línea de aquí es paralela al eje Z. Entonces ya les dije que el ángulo que se forma entre un plano y un eje es de 90 grados. Entonces este triángulo lo separé acá. Si nos damos cuenta, aquí está. Entonces esta línea de aquí la decidí llamar F'. Justamente aquí está el nombre. La fuerza de acá sería mi fuerza 2 en el eje Z, porque esta línea es paralela al eje Z. Entonces mi componente de mi fuerza 2 en Z. Y finalmente la hipotenusa, ya tenemos el valor. La hipotenusa, recuerden que es la magnitud de la fuerza, que en este caso es 150 newtons. 150 newtons. Y tengo su ángulo, que es de 60 grados. ¿Listo? Tengo mi primer triángulo de color rojo. Ahora voy con el triángulo de color azul. Es el triángulo que está acá. Entonces este pequeño triángulo igualmente tengo que identificar primeramente dónde está mi ángulo recto. Recordemos que los ángulos entre ejes es de 90 grados. ¿Sí ves? Entre el eje X, el eje Z, 90 grados. Entre el eje Z y entre el eje Y,
90 grados. Entre el eje X y el eje Y, 90 grados. Entonces, si nos damos cuenta, esta línea es paralela al eje X. Y esta línea de acá es paralela al eje Y. Entonces, aquí está X y aquí está Y. ¿Qué ángulo se forma entre dos ejes? Un ángulo de 90 grados. Entonces, es aquí donde coloco el ángulo de 90 grados. Entonces, este lado de aquí sería mi fuerza 2 en X. Mi fuerza, perdón, está paralela al eje Y. Así que sería mi fuerza 2 en Y. Y este lado que sería el lado de aquí, sería mi fuerza 2 en X. Y este lado de acá, de este triángulo de azul, es la hipotenusa, que la hipotenusa es mi fuerza prima, ¿sí? Entonces, ahora que ya separé en dos triángulos, recuerden que este cálculo es para que ustedes entiendan, ¿sí? Voy a trabajar con los dos triángulos. Siempre trabajo con el triángulo que tengo más datos. Obviamente con el que tiene 3 datos. En este caso tengo el ángulo de 90, que es un dato, este ángulo, 2 datos, y este lado que vale 150, tengo 3 datos. Recuerden que en cualquier triángulo que yo que conozca 3 datos, ya se puede resolver automáticamente. Muy bien. Entonces, voy a hacer el cálculo de la fuerza 2 en Z. Entonces, seno de 60 es igual a cateto opuesto, que sería fuerza 2 en Z, sobre la hipotenusa, que es su lado de valor de 150 newtons. Despejo mi fuerza 2 en Z. Recuerden que para despejar, primeramente lo que yo quiero despejar tiene que estar a la izquierda. Entonces, lo que está a la derecha pasa a la izquierda y lo que está a la izquierda pasa a la derecha. No es ley, no es norma, sino que yo trabajo así. Muy bien, ahora que yo di la vuelta y ya mi variable está en el lado izquierdo, ahora sí procedo a despejar. Como estos 150 newtons se está dividiendo, pasaría al lado derecho a multiplicar. Sería fuerza 2 en Z igual a 150 newtons por el seno de 60. Seno de 60 es aproximadamente 0,866. El producto de estos dos valores es de 129,9 newtons. Y finalmente, recordemos que las componentes, esta es la componente de la fuerza 2 en el eje Z. Las componentes es parte de la respuesta, y la respuesta, el libro me dice que debo expresarla con 3 cifras significativas. Entonces quiere decir los 3 primeros números y el resto borro. Entonces, antes de borrar, me fijo en el primer número que voy a borrar. Si este primer número es mayor a 5, redondeo al inmediato superior. Y si este número es menor a 5, no hago nada, simplemente baja. Como en este caso 9 es mayor que 5, redondeo. ¿Qué quiere decir esto? Después del 129, ¿qué número sigue? Sigue el 130. Entonces mi fuerza 2 en Z es 130 newtons. Ya calculé mi fuerza 2 en Z. Ahora voy a hacer, ya calculé este lado de aquí, voy a calcular el lado de acá. ¿Con qué función trigonométrica? Con el coseno. Coseno de 60, ¿qué es igual? Coseno de 60 grados es igual al cateto adyacente, que sería mi fuerza prima, sobre la hipotenusa, que es 150 newtons. Justamente tengo acá, sobre 150 newtons. Asimismo, como mi fuerza prima quiero despejar, lo paso al miembro izquierdo, y lo que está en el miembro izquierdo pasa al miembro derecho, y ahora sí comienzo a despejar. Como estos 150 newtons se está dividiendo, pasaría a multiplicar. Fuerza prima es igual a 150 newtons por coseno de 60, que es 0,5. El producto de esto me da que mi fuerza prima es de 75 newtons. ¿Listo? Esto no es ninguna componente, simplemente es el valor de este lado de aquí, que a su vez es el mismo lado que está acá. Finalmente, tengo que trabajar con mi otro triángulo. Voy a trabajar con el triángulo que está acá. Entonces, seno de 45 grados, ¿a qué es igual? Seno de 45 grados es igual a cateto opuesto, que sería mi fuerza 2 en X sobre la hipotenusa, que es mi F'. Fuerza 2 en X sobre la hipotenusa, que ya tengo que es de 75 newtons. Antes de despejar paso mi variable al miembro izquierdo. Entonces todo lo que está a la derecha a la izquierda y todo lo que está a la izquierda a la derecha. Ahora sí despejo mi fuerza 2 en X. Este 75 newtons que está dividiendo pasa a multiplicar. Sería fuerza 2 en X igual a 75 newtons por seno de 45, que es 0,707 aproximadamente. Hago el producto de los dos. Me sale que mi fuerza 2 en X es de 53,025 newtons. Pero el libro me pide solo con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números. Entonces, esos 3 primeros números los copio y el resto borro. Antes de borrar, me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si esta primera cifra que voy a borrar es menor que 5, no hago nada y esto baja. Y si es mayor que 5, redondeo el inmediato superior. En este caso, como 2 es menor a 5, no hago nada, simplemente borro y baja, 53,0 newtons. Finalmente, mi fuerza calculo con la siguiente función, que sería la función coseno. Mi fuerza 2 en Y. Coseno de 45 es igual a cateto adyacente. Este es mi coseno de 45 es igual a mi cateto adyacente, que sería el lado de acá, sobre hipotenusa. Coseno de 45 igual a fuerza 2 en Y sobre 75 newtons, que es de hipotenusa. Asimismo, como mi variable está en el lado derecho, yo siempre lo paso al miembro izquierdo antes de despejar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Muevo todo lo que está a la derecha a la izquierda y todo lo que está a la izquierda a la derecha. Y comienzo ahora sí a despejar.
75 que está dividiendo pasa a multiplicar. Fuerza 2 en Y es igual a 75 newtons por coseno de 45. El coseno de 45 es el valor que está acá. Hago el producto de esto. Nos queda exactamente el mismo valor, así que con 3 cifras significativas es lo mismo. Mi fuerza 2 en Y es igual a 53,0 newtons. Y ya tengo mis tres componentes, en el eje Y, en el eje X y en el eje Z. Y esto reemplazo en la forma general de expresar una fuerza en forma vectorial cartesiana. Fuerza 2 es igual a fuerza 2 en X y más fuerza 2 en YJ. Aquí es fuerza 2. Sí está en fuerza 2 en X y fuerza 2 en YJ y fuerza 2 en ZK. Y aquí reemplazo los valores con su propio signo. Entonces, fuerza 2 en X 53,0 newtons. Perdón, 53,0 positivo. Aquí también la fuerza 2 en Y con su propio signo, 53,0 J, más la fuerza 2 en Z con su respectivo signo que es positivo, 130 K. Si se dan cuenta, las letras se conservan, simplemente reemplazo el valor y al final coloco la unidad. Como las fuerzas se miden en newtons, esta fuerza está expresada en newtons. Y ahora procedo con el cálculo de las componentes de la fuerza 3, ¿sí? Entonces, este es un ejercicio un poco completo. ¿Por qué? Porque nos dan los tres posibles casos. Cuando nos dan el triángulo pitagórico, ya sabemos cómo resolverlo. Cuando nos dan los ángulos, ya sabemos cómo resolverlos. Y otro caso especial es cuando la fuerza se encuentra sobre el eje, ¿sí? Esto es un caso muy especial. ¿Por qué? Por algo muy peculiar. Aquí no hay que hacer los ángulos cuando la fuerza está sobre uno de los ejes. El cálculo de los ángulos es fácil. ¿Por qué? Primeramente vamos a calcular el ángulo director alfa. El ángulo director alfa, ¿cuál sería? Sería el ángulo que se encuentra de aquí, porque aquí está la fuerza, hasta el eje X positivo. Si nos damos cuenta, como se encuentra en el eje Z y acá está el eje X, es un ángulo entre ejes. El ángulo entre ejes, ¿cuánto es? 90 grados. Entonces, eso es un poco, nos facilita bastante el cálculo. ¿Por qué? Mi alfa de mi fuerza 3 es 90 grados. Vamos con beta. Beta es el ángulo que se forma entre mi fuerza y el eje Y positivo. Como la fuerza se encuentra en el eje Z y acá está el eje Y, es un ángulo entre ejes. Entonces, el ángulo es de 90 grados. Recuerden, el ángulo entre ejes siempre va a ser 90 grados. Entonces, beta de mi fuerza 3 es 90 grados. Y finalmente, mi ángulo gamma. Mi ángulo gamma se forma entre la fuerza y el eje Z. Pero como la fuerza está en el eje Z, no se forma ángulo. El ángulo es de 0 grados. Es por eso que mi gamma de mi fuerza 3 es 0 grados. Y aplico la misma fórmula que utilicé para mi fuerza 1. Para calcular los componentes de mi fuerza 1. Entonces, fuerza 3 en X es igual a la magnitud de la fuerza 3 por el coseno de alfa de fuerza 3. Recordemos que el coseno de 90 es 0. Fuerza 3 en X, 0. Lo mismo pasa para el eje Y. ¿Por qué? Porque el beta también era 90 y el coseno de 90 es 0. Fuerza 3 en Y es 0. Y finalmente, para mi fuerza 3 en Z, el ángulo era de 0. Pero el coseno de 0 es 1. 1 por la fuerza 3 sería 200. Fuerza 3 en Z es 200 newtons. Entonces aplico la forma general para expresar una fuerza en su forma vectorial cartesiana, que ya vimos anteriormente. Mi fuerza 3 es igual a mi fuerza 3 en X y más mi fuerza 3 en YJ más mi fuerza 3 en ZK. Fuerza 3 en X era 0, fuerza 3 en Y era 0 y fuerza 3 en Z bajo con su propio signo. Sería 200 positivo, 200 baja la K y todo esto encerrado entre las llaves y finalmente afuera va la unidad. En este caso la unidad es newtons. Entonces mi fuerza 3 es aquí. Mi fuerza 3 es de 200K newtons. Y con esto he expresado las tres fuerzas en sus respectivas componentes. Esto ha sido todo, amigos, por el día de hoy. Espero que te haya servido el video. Nuevamente te recalco, si te sirvió el video, por favor apóyame con un simple like y una simple suscripción, que es gratis, ¿sí? Bueno, finalmente agradezco por la atención prestada a la presente y nos vemos en el siguiente video.